Un testamento sellado. Un viajero desaparecido, una verdad enterrada entre pétalos y mentiras. Bienvenidos a Marple Relatos. Soy su anfitrión Luis. Me encantaría saber de ti. Déjanos un comentario y cuéntanos desde qué parte del mundo te unes a nosotros. Vuestras voces dan vida a estas historias y estoy deseando leerlas. Empecemos. En el pueblo de Netherdene, la vida se organizaba de forma muy similar a los parterres que adornaban sus sinuosas calles, de forma ordenada, predecible y siempre con un toque de orgullo. Era el tipo de lugar donde la gente aún tendía la ropa los lunes y horneaba pastel de semillas para las visitas los jueves, donde cada pequeña acción se notaba, se catalogaba y tarde o temprano se comentaba con una taza de té fuerte. En esta tarde en particular, la esposa del vicario, la señora Amelia Spence, estaba celebrando su funeral anual. Almuerzo de hierbas. De verano en el jardín de la rectoría. Una suave brisa agitaba la lavanda y las abejas zumbaban con educada diligencia. Se habían dispuesto mesas bajo un toldo a rayas y un grupo de mujeres de la localidad y algunos hombres curiosos deambulaban entre parterres y topiarios, intercambiando recetas y noticias locales a partes iguales. La señorita Jane Marple permanecía sentada en silencio al borde de la reunión, con las manos enguantadas cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Escuchaba no solo con los oídos, sino con la precisión interior de una mujer que había aprendido hacía tiempo que el silencio revela mucho más que las palabras. Su mirada se movía de un rostro a otro. La forma en que la boca de la señora Alderton se tensaba al mencionar a su cuñada. El peculiar tic en el ojo izquierdo del reverendo Spence cada vez que la señorita Burford hacía uno de sus comentarios apenas velados sobre filosofías extranjeras. La señorita Marple no estaba allí por los bollos de albahaca. Tampoco, al parecer, lo era uno de los invitados, una mujer desconocida con una chaqueta de lino desgastada, manos curtidas y una mirada extrañamente penetrante. «Esta es la doctora Sylvia Ashcroft», anunció la señora Spence a los invitados reunidos con su característico don para las presentaciones. Recientemente regresó del Levante, ¿verdad? En una expedición botánica, y se hospeda en la cabaña Little Hawthorne durante el verano. Se es toda una experta en plantas medicinales exóticas. La doctora Ashcroft sonrió cortésmente, pero no dio más detalles. Llevaba consigo una cartera de cuero desgastada, de la que sobresalía un cuaderno encuadernado con una cinta deshilachada. Parecía incómoda en medio de la charla educada, como si los ritmos domésticos de la vida del pueblo le picaran como un encaje que no le queda bien. «¿Ha vuelto del Levante?», murmuró la señora Lestrange, la viuda del carnicero, a la señorita Marple mientras observaban al doctor Ashcroft examinar una mata de dedaleras silvestres. «Es una mujer extraña, ¿verdad? A su edad vagando por tierras extranjeras, desenterrando plantas y escribiendo libritos. No parece natural». «Parece bastante culta», respondió la señorita Marple, bebiendo un sorbo de té. «Y se siente muy cómoda entre las especies venenosas. ¿Viste cómo acariciaba el tallo de esa belladona como si fuera una vieja amiga?» La señora Lestrange parpadeó. «No sabría distinguir la belladona de una col». La señorita Marple sonrió levemente. «La mayoría de la gente no puede, y precisamente por eso es tan útil». Al otro lado del césped, un hombre con traje color crema se acercó a la doctora Ashcroft. El señor Horace Denby, dueño de la librería de anticuario local y experto en testamentos, sucesiones y todo lo literario. Hizo una ligera reverencia y extendió la mano a modo de saludo, que ella estrechó con marcada formalidad. «¿Sabías?», dijo, «que uno de nuestros aldeanos, un caballero bastante excéntrico llamado Ambrose Carraway, era un gran aficionado a las plantas venenosas?»
Tenía un invernadero lleno de ellas. Murió misteriosamente hace unos años, aunque dijeron que sufrió un infarto. ¿Aunque? Preguntó el doctor Ashcroft con frío interés. Bueno, continuó el señor Denby bajando la voz. Hubo algunas conversaciones. Nada oficial, por supuesto. Pero la gente se pregunta sobre el contenido de su testamento final. Desapareció, ¿sabe? ¡Puf! El borrador original desapareció por completo. Lo reemplazó con algo mucho menos curioso. El doctor Ashcroft arqueó una ceja. Un testamento desaparecido, un entusiasta de la botánica y una muerte descartada. Como natural. Eso suena absolutamente victoriano. Y bastante local, añadió la señorita Marple en voz baja, tras haberse acercado con el pretexto de admirar un arbusto de tomillo. El grupo compartió un momento de risa forzada, pero ahora había tensión en el aire, como el zumbido antes de una tormenta de verano. Más tarde esa noche, la tranquilidad de Netherdene se vio perturbada por algo mucho más grave que un chisme. A las 9:30, un grito resonó desde Little Hawthorne Cottage. El agente, llamado por el aprendiz de panadero, llegó y encontró la puerta principal entreabierta. La doctora Sylvia Ashcroft yacía desplomada en su escritorio, con la pequeña cartera a su lado. El cuaderno desgastado se había abierto. Sus páginas revoloteaban como alas de polilla. Su taza de té estaba volcada. Pero no fue un desmayo ni una enfermedad lo que la afectó. Una enfermera de la aldea, de mirada aguda, llamada para examinar el cuerpo antes de que llegara el médico del pueblo vecino, susurró algo sobre un extraño tinte alrededor de los labios y la peculiar tirantez de las manos. «Veneno», murmuró. «Parece belladona». Por la mañana, Netherdene estaba lleno de especulaciones. Una mujer extranjera, apenas conocida por todos, fue encontrada muerta después de recibir información críptica sobre un testamento desaparecido. Un testamento desaparecido. Un posible reemplazo inventado. Una taza de té, un cuaderno abierto, un pueblo lleno de fachadas cuidadas. Al día siguiente, la señorita Marple estaba sentada en su salón leyendo el correo de la mañana y revolviendo su té distraídamente. «¡Qué lástima!», murmuró para sí misma. Pero la muerte, como la dedalera, prospera donde se la cultiva con esmero. Ella dejó la cuchara. El asesinato de la doctora Sylvia Ashcroft había abierto viejas raíces y la señorita Marple sabía que en Netherdene los secretos rara vez permanecían enterrados durante mucho tiempo. La noticia de la muerte de la doctora Sylvia Ashcroft se extendió por Netherdene con la velocidad y la certeza de la tinta derramada sobre papel secante. Al mediodía todo el pueblo bullía, no con el canto de las abejas ni de los pájaros, sino con la especulación. Una muerte repentina era tan rara en el pueblo que despertaba la curiosidad, la muerte repentina de un recién llegado, del que se rumoreaba que poseía conocimientos peligrosos y conexiones misteriosas. Era realmente embriagadora. En Forbes and Daughters Grocer, la cola era inusualmente larga, y nadie parecía especialmente interesado en las coles. En cambio, las cabezas se asomaban con aire de conspiración sobre los frascos de pepinillos y las latas de leche condensada. «Dicen que es veneno», susurró la señora Pike, que se había mudado hacía poco al pueblo, pero ya se consideraba la principal fuente de noticias. En el té nada menos. Es todo muy siniestro. «Tonterías», resopló el señor Barton, el jefe de correos. «Probablemente sea el corazón. Tantos viajes al extranjero. El calor le hace daño a la gente, ¿sabe?» «Belladona», insistió la señora Pike con un sorbo. «Me lo contó la señora Lestrange. Su sobrina es enfermera. Tras los sacos de patatas, la señorita Marple
seleccionaba sus productos en silencio, con los ojos entornados. No hizo ningún comentario, aunque mantuvo el oído alerta. En el Crown and Compass, el único pub del pueblo, algunos vecinos se habían reunido temprano, pintas en mano y con expresión solemne. La conversación florecía en susurros bajo el techo de vigas de madera. «Nunca me cayó bien», murmuró Ernie Hobbs, el jardinero, de la vicaría. Tenía ojos de cernícalo, me daba escalofríos, sí. «Ella era una botánica, no una bruja», dijo Lionel Barnes, el carpintero del pueblo, aunque sin mucha convicción. «A veces pasa lo mismo», murmuró Hobbs, dando un largo trago a su pinta. Lo que ninguno de ellos sabía, al menos todavía, era que algo había desaparecido de la casa del doctor Ashcroft. El agente había descubierto su cartera abierta, pero vacía de su curioso contenido. El cuaderno que tanto había intrigado a la señorita Marple en el almuerzo había desaparecido, al igual que varios sobres pequeños de papel que, según se sabía, guardaba en un compartimento interior. Paquetes de semillas, quizá, o muestras, o algo mucho menos inocuo. En la comisaría, una modesta estructura de ladrillo flanqueada por rosales trepadores. El inspector Craythorne se paseaba tras su escritorio, intentando disimular el ceño fruncido. No era hombre dado a la ambigüedad, y el asunto en cuestión parecía estar lleno de ella. No había señales de entrada forzada. La taza de té no tenía lápiz labial y se esperaba que el informe de la autopsia, aún pendiente, confirmara la presencia de toxinas. Pero ¿quién envenenaría a un botánico y por qué? «Apuesto a que es una de esas hierbas exóticas que trajo», dijo el agente Jessop, hojeando unas notas sueltas. «Ya sabes cómo son estos intelectuales. Un poco de esto, un poco de aquello, y de repente estás de espaldas». Craythorne suspiró. «No podemos darnos el lujo de dar suposiciones, Jessop. Tuvo visitas, ¿verdad?» Jessop asintió. «2 registrados en los últimos 2 días. Horace Denby, el librero, y un tal señor Martin. Sims le alquila la otra mitad de la casa a la señora Weatherby. Dice ser escritor. ¿De qué?» «No lo dije». Parecía de los que se entristecen. Tranquilo, Craythorne golpeó el escritorio con el bolígrafo. «Que pasen a charlar». Mientras tanto, de vuelta en Church Lane, la señorita Marple hacía algo que se le daba especialmente bien: visitar sin aparentar estar investigando. Primero visitó a la señora Lestrange con el pretexto de devolverle un alfiler de sombrero prestado, y luego se dirigió a la vicaría, donde la señora Spence la recibió con nerviosismo y un deseo apenas disimulado de hablar de la situación. «Es terrible, Jane», dijo guiando a la señorita Marple hacia el salón. «Tenía tantas esperanzas en la doctora Ashcroft. Pensé que podría dar 1 o 2 conferencias en el círculo de mujeres. ¿Qué conocimientos tenía?» «En efecto», dijo la señorita Marple acomodándose en un sillón. «Aunque el conocimiento, como dice mi sobrino Raymond, rara vez es tan bienvenido en un pueblo como el Chismorreo». La señora Spence rió entre dientes, incómoda. «Bueno, solo estamos intentando entenderlo. No me imagino por qué alguien querría hacerle daño». «¿No?» La señorita Marple miró por encima del borde de su taza de té. Parecía tener un gran interés en Ambrose Carraway. La señora Spence se quedó paralizada a mitad de la sirvienta. «Ah, bueno, sí», preguntó por él. «Solo unas preguntas, ¿me sabe?» Parecía fascinada con su invernadero. «Le dije que el lugar había estado cerrado desde que la familia lo vendió». «Qué curioso», murmuró la señorita Marple, «considerando que Ambrose murió hace 3 años, y aún así su nombre todavía me provoca tanto nerviosismo». La señora Spence cambió de tema, pero sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba el azúcar. Esa noche el pueblo se reunió, de manera informal, por supuesto, alrededor del cementerio y la tienda de la esquina.
Los vecinos intercambiaban noticias en voz baja, con la mirada fija en todas direcciones, como si alguna sombra pudiera oírlos. La señora Weatherby, dueña de la casa donde se alojaba el doctor Ashcroft, se hizo repentinamente muy popular. Relató con cierta dramatismo la noche en cuestión a no menos de 6 personas antes de que la señorita Marple se topara con ella y le hiciera una pregunta amable. Recibió el doctor Ashcroft muchas cartas. La señora Weatherby frunció los labios. Ah, sí, uno cada semana, más o menos. Sobre marrón del extranjero, creo. ¿Del Levante? Me imagino que sí. A veces los quemaba enseguida. Decía que no le gustaba el desorden. Qué curioso, repitió la señorita Marple, con la voz suave como la nata montada. Y el caballero que se alojaba en la otra mitad de la casa, ¿se llevaban bien? La señora Weatherby dudó. Cortés, supongo, pero no cariñosa, no parecía gustarle que la interrumpieran. Lo cual, pensó la señorita Marple, mientras caminaba hacia su casa, planteaba una pregunta muy interesante. ¿Qué exactamente había interrumpido al doctor Ashcroft la noche en que murió? Llegó a su puerta y se detuvo a contemplar la plaza del pueblo. Las ventanas del Crown and Compass brillaban tenuemente. Las risas se perdieron en el crepúsculo. El mundo seguía su curso. Pero la señorita Marple sabía, igual que sabía identificar una planta mortífera entre los setos, que algo se había alterado en Nether Dean, algo enterrado y amargo. Y ahora estaba emergiendo. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de la señorita Marple. Era Horace Denby. Su exterior, habitualmente pulido, estaba arrugado y su bigote caía de forma alarmante. «Digo, señorita Marple», dijo retorciéndose las manos, «creo que he hecho una tontería». Ella se hizo a un lado sin decir palabra y le hizo un gesto para que se sentara. Miró a su alrededor, sus ojos parpadeaban como los de un conejo nervioso. «No le conté toda la verdad al inspector», susurró, «sobre mi visita al doctor Ashcroft». «Oh», le di algo, una carta. Era de Ambrose Carraway. La señorita Marple se inclinó hacia adelante y su voz apenas fue audible. «¿Y dónde, señor Denby, encontró eso?» Tragó saliva con fuerza. «En uno de los libros que compré de los herederos de Carraway». Dentro había un segundo borrador de su testamento, fechado después del que se tramitó para su sucesión. La señorita Marple cerró los ojos por un breve momento, como si saboreara algo familiar y desagradable. «Entonces, señor Denby», dijo en voz baja, «creo que es seguro decir que Sylvia Ashcroft quizá no murió solo por sus plantas. Al inspector Craythorne no le gustaban los misterios, no los que rozaban la lógica y se salían de su alcance. Prefería los robos, las disputas de propiedad o una disputa clara que terminaba en sangre y confesión. Pero la muerte de la doctora Sylvia Ashcroft se perfilaba como algo muy diferente. Los resultados de la autopsia, emitidos con fría firmeza por el forense del condado, confirmaron lo que muchos ya susurraban: envenenamiento por alcaloides de atropina. Belladona, en efecto, letal, precisa y, quizás lo más inquietante, administrada en una dosis que sugería conocimiento del timing, conocimiento de la preparación. Un conocimiento que pocos en el pueblo deberían poseer. El agente Jessop entró arrastrando los pies en la estrecha oficina del inspector, con un cuaderno en una mano y el ceño fruncido en su rostro habitualmente. «Anodino. Hemos confirmado la historia de Denby, señor. Visitó a la doctora Ashcroft la mañana antes de su muerte». El ama de llaves de la posada los vio hablando frente a su cabaña, con total claridad. Craythorne asintió. «¿Y la carta?» «Sigue desaparecido. Denby afirma que se lo entregó en un sobre cerrado. No lo leyó, pero reconoció la firma de Carraway».
Dice que era un segundo borrador del testamento del hombre. Craythorne se golpeó la barbilla con el bolígrafo. Así que tenemos un botánico muerto, un testamento desaparecido y un veneno vegetal. Está demasiado ordenado. Jessop se rascó la cabeza. ¿Quizás se envenenó, señor? Ya sabe, ¿confundió algo que preparó con uno de sus tónicos? Craythorne levantó la vista bruscamente. La dosis fue deliberada, medida. Nadie se mata accidentalmente con belladona mientras escribe en su cuaderno y prepara una sola taza de té. Jessop se sonrojó y murmuró una disculpa. «Vuelve a entrevistar a Sims», ordenó Craythorne. «Y esta vez llevas a alguien contigo. Quiero saber si vio algo inusual la noche en que murió, o si le contó lo del testamento». Martin. Sims vivía, o mejor dicho, meditaba, en la otra mitad de la casa dividida. Desde fuera, era difícil imaginar cómo dos personas podían compartir una vivienda tan estrecha sin cruzarse a diario. Su puerta se abrió con un crujido lento al acercarse Jessop y el agente Lyle. Sims era alto, con el pelo desgreñado y profundas arrugas en las comisuras de los ojos. Su máquina de escribir reposaba sobre la mesa detrás de él, con las teclas cubiertas de ceniza de la chimenea. El hombre exhaló lentamente antes de invitarlos a entrar. «Oí el alboroto», dijo en voz baja y tensa. «Pensé que podrían haber sido zorros en el jardín. No supe que era un asesinato hasta que vi los periódicos de la mañana». Jessop abrió su libreta. «¿Hablaban a menudo usted y el doctor Ashcroft?» «Rara vez», respondió Sims. «Nos manteníamos en secreto. A ella no le gustaban las interrupciones, y yo prefiero el silencio». «¿Parecía preocupada? ¿Nerviosa?» Sims se apoyó en el aparador. «Solo una vez, hace unos días. La oí discutir con alguien en el jardín, un hombre. No pude ver quién era. Estaba anocheciendo. Se oían voces». «¿Reconoces la voz?», preguntó Lyle. Sims dudó. Quizás fue Denby, pero claro, podría haber sido el tipo que la visitó la semana pasada. Jessop se enderezó. «¿Qué tipo?» «Abrigo oscuro, guantes aunque hacía calor. Vino a pie, salió a toda prisa. No le vi la cara». Jessop intercambió una mirada. Con Lyle. Escribieron la nota, dieron las gracias a Sims y regresaron a la luz del día. Otro hombre, otro eslabón en una creciente cadena de sombras. Mientras tanto, la señorita Marple estaba adoptando un enfoque mucho más sutil. Estaba sentada con la señora Alderton en la sala de su casa, obsesivamente ordenada. La habitación olía ligeramente, a cera de abeja y melisa. A través de la ventana los jardines de Nether Dean brillaban a la luz de principios de verano, con una paz engañosa. Siempre pensé que el doctor Ashcroft era un poco brusco, dijo la señora Alderton, sirviendo té con una mano y dando semillas a sus pinzones con la otra. No tenía la amabilidad que la gente espera de nosotros. Imagino que era una mujer acostumbrada al trabajo de campo, respondió la señorita Marple. La soledad nos moldea de forma diferente. Aún así, dijo la señora Alderton, tenía un aire de conocimiento cosas. Puso nerviosa a la gente. ¿Qué tipo de cosas? Oh, no sé. Una vez me preguntó por el viejo Ambrose Carraway, si alguna vez mencionó algún cambio en su testamento antes de morir. Le dije lo que todo el mundo sabe, que había prometido dejar su invernadero y sus papeles a la biblioteca del pueblo, pero al final todo fue a parar a ese horrible sobrino suyo. ¿Cómo se llamaba? ¿Félix? Félix Carraway, dijo la señorita Marple en voz baja. Sí, un joven completamente moderno, según tengo entendido. Criptomonedas y motos. La señora Alderton resopló. Y deudas de juego, si quieres saber mi opinión. Era otro hilo, ligero, casi vaporoso, pero la señorita Marple lo recogió como si fuera un encaje en un dobladillo. Lo seguiría más tarde.
mientras cruzaba la plaza del pueblo. Pasó junto al escaparate abierto de la librería. Horace Denby estaba dentro, apilando libros con visible agitación. Ella hizo una pausa. «¿Señor Denby?» Levantó la vista, visiblemente nervioso. «Señorita Marple». «Ah, solo estaba...» Su voz se fue apagando. «No me quedaré mucho tiempo, pero ¿puedo preguntarle a alguien más sobre el testamento?» Negó con la cabeza. «No, solo con ella. La verdad es que no quería involucrarme, pero me sentía mal, sentado sobre algo así». «¿Recuerdas algo inusual en la carta?» Frunció el ceño. Estaba mecanografiado, no escrito a mano. La firma de Carraway al pie, pero sin líneas de testigo. Aún así, la fecha era semanas posterior a la de la versión archivada. ¿Y el contenido? Horace se movió. Nombraba a un nuevo beneficiario, no al sobrino, sino a un tal doctor S.A. Supuse que se refería al doctor Ashcroft. La señorita Marple arqueó levemente la ceja. Así que ella tenía algo que ganar. Denby asintió. Una colección de volúmenes raros, un diario de plantas y la escritura del invernadero. Un motivo, entonces, o la ilusión de uno. La señorita Marple dejó a Denby con sus libros desordenados y regresó a casa, donde permaneció sentada en silencio durante varios minutos en su salón, con un chal de punto sobre las rodillas a pesar del calor. Sus agujas de tejer permanecieron intactas sobre la mesita auxiliar. Cerró los ojos y pensó. Un segundo testamento. Un experto en plantas. Un invernadero lleno de especímenes tóxicos. Una muerte pública que sirvió de mensaje y advertencia. Pero, quizá lo más curioso, era lo que aún no había salido a la luz. Si el testamento realmente beneficiaba a la doctora Ashcroft, ¿por qué no había acudido a las autoridades? ¿Por qué no había dicho nada públicamente? A menos que nunca hubiera tenido intención de reclamarlo, a menos que alguien se hubiera enterado. Esa noche, el inspector Craythorne hizo otra llamada, esta vez a Felix Carraway. El joven llegó en un elegante roadster, con gafas de sol y ángulos pronunciados. Me ofreció un apretón de manos y una sonrisa, ambas superficiales. «Sí, lo heredé todo», dijo con suavidad. El tío Ambrose no tenía muchos amigos. Era un ermitaño, en realidad. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado de opinión. «¿Y estás seguro de que no lo hizo?», preguntó Craythorne. Félix se encogió de hombros. «Si lo hizo, nunca lo dijo. A mí mira, no sé nada de esa Ashcroft. Nunca la conocí, pero conoció a tu tío. Conoció a mucha gente. Los excéntricos se escriben cartas». Craythorne entrecerró los ojos. «¿Dónde estabas la noche de su muerte?» «En casa, en Londres. Pregúntale a mi compañero de piso, él te lo dirá. Ni siquiera estaba en el condado». El inspector asintió, aunque la conversación le dejó un sabor rancio. El joven era demasiado refinado, demasiado preparado. De vuelta en casa, la señorita Marple recibió una breve nota por correo, sin nombre. Solo una línea en letra apretada y mecánica. Encontró algo en el herbario que él dejó, no solo semillas. La señorita Marple lo leyó 3 veces. Luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó debajo de su taza de té. Las raíces de este misterio se extendían, y algo en lo profundo del suelo de Nether Dean comenzaba a pudrirse. En los días posteriores a la muerte de la doctora Sylvia Ashcroft, Nether Dean se vio atrapado en un delicado equilibrio entre el dolor y la emoción. Había tristeza, sin duda. La mujer había sido inteligente, intrigante y curiosamente elegante en su independencia. Pero para algunos, la tragedia ofreció algo aún más irresistible. La oportunidad de especular, de preguntarse en voz alta y de señalar con el dedo, de una manera refinada y indirecta, como solo un pueblo podía hacerlo. Y, como la señorita Marple había observado a menudo, en ausencia de hechos,
La gente tendía a llenar el vacío con imaginación. La investigación oficial, dirigida por el inspector Craythorne, había comenzado a girar en torno a su primer sospechoso. Horace Denby tenía un motivo: la pretensión de descubrir un testamento en disputa. Tenía acceso. Había visitado a la doctora Ashcroft apenas horas antes de su muerte. Y más que eso, tenía la oportunidad. Estuvo a solas con ella, aunque fuera brevemente. Todo estaba terriblemente ordenado, casi demasiado ordenado. La señorita Marple, sin embargo, no quedó convencida. Una tarde ventosa, fue a la librería. Encontró a Horace sentado en su escritorio, revisando una pila de libros antiguos. Su actitud era tensa, sus movimientos mecánicos. «Me han aconsejado contratar a un abogado», dijo sin saludar, señalando una carta mecanografiada sobre su escritorio. «Imagínese, yo un sospechoso. Me he pasado la vida ordenando alfabéticamente las cartas de los muertos». «La culpa y la inocencia», respondió la señorita Marple con suavidad, «rara vez se resuelven con tanta claridad». La miró con un atisbo de esperanza tras su cansancio. «¿Crees que lo hice yo?». No respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a una estantería y recorrió con la mano enguantada una hilera de títulos sobre botánica victoriana. «Me dijiste que la carta, la que le diste al doctor Ashcroft, estaba dentro de un libro de la herencia de Carraway», dijo. «¿Qué libro?», dudó. «Una edición encuadernada de Flora Británica, un regalo al parecer. Carraway había hecho algunas notas al margen. El testamento estaba doblado en la contraportada. ¿Y no se lo contaste a nadie más?». «Nadie». «¿Ni siquiera Felix Carraway?». Horace se puso rígido. «Cielos, no soporto a ese chico, arrogante como un emperador romano. Y además, lo habría quemado en cuanto lo vio». La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. Eso es precisamente lo que pensaba. Mientras tanto, el inspector Craythorne había llamado a Felix Carraway a la comisaría por segunda vez. El joven llegó, con la misma confianza, aunque su sonrisa parecía ligeramente más tenue. «Ya te lo dije», dijo estirándose en la silla de entrevistas como si fuera su sala de estar personal. «Estuve en Londres. Mi compañero de piso, Toby, puede confirmarlo. No tengo ni idea de quién mató a esa mujer, y francamente, no entiendo por qué insistes en volver». «Porque, señor Carraway», dijo Craythorne con serenidad, «ahora sabemos que la doctora Ashcroft recibió una copia de un segundo testamento poco antes de morir. Un testamento que lo desheredó». La expresión de Félix no cambió, pero sí su postura. Una ligera tensión en los hombros, un cambio en su mirada. «Ya veo», dijo lentamente. «Bueno, eso es nuevo para mí, pero no veo cómo me beneficiaría. El testamento nunca se ejecutó, ¿verdad? Aún no. Y ya está muerta, ¿no? Qué conveniente para tu teoría». Craythorne entrecerró los ojos. «¿Sabías que tu tío tenía una colección de invernadero?». Félix hizo un gesto con la mano. «Solo vagamente. El viejo pasaba más tiempo con las plantas que con la gente. No me interesaba. No lo heredaste. La casa y los terrenos, sí, pero el invernadero estaba en un limbo legal. Algo sobre una escritura aparte, vinculada a la Sociedad Histórica Botánica. Tonterías burocráticas. ¿Te importaría si lo registramos?». Félix se recostó. «Adelante». Esa misma noche la señorita Marple tomó el té con la esposa del vicario, quien rebosaba de preocupaciones no expresadas. «Mi querida Jane», empezó la señora Spence, sin apenas tocar su galleta de limón, «empiezo a preguntarme si alguna vez conocimos de verdad al doctor Ashcroft». «Pocos lo sabemos», dijo la señorita Marple, secándose la servilleta. «La mayoría de la gente es como las flores, hermosas de lejos, pero mucho más complejas al observarlas de cerca. Una vez vino a verme, ¿sabe?».
confesó la señora Spence. Me preguntó si tenía algún registro antiguo de donaciones del Pond Center. Señor Carraway a la parroquia. ¿Donaciones? Sí. Al parecer había prometido financiar la reparación del viejo techo de la sacristía, pero no se concretó nada. Ella parecía estar muy interesada en esa discrepancia. La señorita Marple se recostó con expresión indescifrable. Por casualidad mencionó por qué. La señora Spence dudó. Solo que creía que algunos de sus bienes habían sido desviados ilegalmente. Eso sí que era un motivo, pensó la señorita Marple. No celos, ni ira, sino descubrimiento. Si el doctor Ashcroft hubiera descubierto irregularidades financieras, quizás malversación de fondos, alguien con mucho que perder podría haberla silenciado antes de que pudiera actuar. El inspector Craythorne y su equipo visitaron la antigua finca Carraway a la mañana siguiente. El invernadero, aunque cerrado con candado, cedió con facilidad. Dentro una jungla de maleza los recibió, helechos y enredaderas enredadas entre estantes frágiles, bulbos polvorientos y frascos de vidrio llenos de raíces secas. Pero bajo, una tabla del suelo deformada, cerca de la parte trasera de la estructura, descubrieron una caja de seguridad de hojalata. Su contenido era curioso. Varios sobres pequeños de papel con semillas secas, un juego de cartas mecanografiadas con franqueo extranjero y un diario encuadernado en cuero, muy desgastado, marcado con las iniciales del doctor Ashcroft. Parece que vino aquí antes de morir, observó Jessop. Craythorne asintió. Encontró algo que vale la pena anotar. La pregunta es, ¿alguien la siguió? Al salir del invernadero, Jessop señaló una huella en la tierra justo afuera de la puerta. Demasiado reciente para ser de Ashcroft, demasiado grande para ser suya. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su salón releyendo la nota anónima que había recibido. Encontró algo en el herbario que él dejó. No solo semillas. La tarde en Nether Dene se había instalado en un silencio absoluto, el típico de un pueblo conmocionado hasta sus cimientos. Las calles estaban inusualmente silenciosas, como si los mismos parterres se inclinaran hacia adentro para escuchar. Las cortinas se movían en las esquinas y las tazas de té temblaban levemente sobre los platillos. La noticia del registro policial en el invernadero de Carraway había comenzado a circular, y con ella nuevas especulaciones. La caja fuerte, el diario, las cartas, todo era profundamente intrigante. Pero como bien sabía la señorita Marple, no siempre eran las pistas más obvias las que revelaban la verdad. A menudo era aquello que todos pasaban por alto. Una frase, un detalle, un hilo en un dobladillo. Ese hilo, sospechaba, acababa de aparecer. Estaba sentada en su salón. La luz del atardecer proyectaba suaves sombras a través de las cortinas de encaje. Ante ella la nota que había recibido permanecía bajo su taza de té, con los bordes curvados como hojas secas. La desdobló de nuevo y leyó la frase por quinta vez. Encontró algo en el herbario que él dejó. No solo semillas. Solo unas pocas personas podrían haber sabido de ese herbario. La colección de plantas secas que Carraway conservaba meticulosamente. Y aún menos quienes se referirían a él con tanta precisión. El lenguaje era demasiado mesurado para ser un simple chisme de pueblo. Provenía de alguien que entendía lo que significaba un herbario, no solo plantas, sino evidencia, registros históricos y botánicos. La señorita Marple se dio un golpecito pensativo con el dedo en la mejilla. Era hora de visitar a alguien que supiera con precisión qué se guardaba en la colección de plantas olvidadas de Ambrose Carraway. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a la casa de campo de la señora Lucinda March, ex bibliotecaria y ahora autoproclamada historiadora de Nether Dene. Su pequeña casa, enclavada tras un seto silvestre de lavanda y tomillo,
estaba abarrotada de montones de folletos viejos, carpetas y cajas de cartón etiquetadas con letra desgarrada. En cuanto la señorita Marple entró, la recibió el aroma a papel viejo y escaramujos secos. «Jane», exclamó la señora March, haciéndole señas para que entrara con una taza de té en la mano. Estaba revisando una caja de actas antiguas del pueblo. «¿Sabes que una vez tuvimos una propuesta para instalar alumbrado de gas en el cementerio? Fue terriblemente polémico». «Me lo imagino», dijo la señorita Marple con una sonrisa. «Pero en realidad estoy aquí por algo más antiguo que la iluminación. Las colecciones botánicas de Ambrose Carraway». La señora March hizo una pausa. «Ah, sí, un hombre extraño, brillante, pero terriblemente paranoico con su trabajo. Donó un juego de especímenes prensados al archivo del pueblo, aunque poca gente se dio cuenta. La mayoría eran duplicados, pero guardaba los originales bajo llave en su invernadero. ¿Recuerdas qué tipo de especímenes eran?» «Unas raras», dijo la señora March dejando el té. Estaba obsesionado con plantas tóxicas raras, cosas como el acónito, la cicuta e incluso algunas variedades raras del Himalaya que no puedo pronunciar. ¿Y quién, además de usted, sabía de esa colección? Oh, solo algunos. Yo. Horace Denby, por supuesto. Él catalogó parte de la herencia tras la muerte de Ambrose, y la doctora Ashcroft, más recientemente. Vino hace unos meses preguntando por el herbario de Carraway. Dijo que estaba escribiendo un artículo. Quería comparar los especímenes locales. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Encontró algo inusual? La señora March dudó. Bueno, mencionó algo que pareció perturbarla bastante. Un espécimen mal etiquetado en las notas de Carraway. Dijo que podría haber sido deliberado. Eso es curioso. No quiso decir más, pero parecía desconcertada. Dijo que si era lo que pensaba, alguien había alterado los registros. La señorita Marple juntó las manos. «Gracias, Lucinda. Me ha sido de gran ayuda». Al otro lado del pueblo, el inspector Craythorne examinaba el contenido del diario recuperado del invernadero. Las páginas estaban repletas de notas escritas con una letra precisa y voluble, claramente la del doctor Ashcroft. La mayoría de las entradas describían especies, números de catálogo y referencias cruzadas a los especímenes originales de Carraway. Pero una entrada fechada 2 días antes de su muerte llamó la atención del inspector. Se encontró una inconsistencia crítica entre el espécimen MN4 y las notas originales. No se trata de Atropa belladonna. Se sospecha una identificación errónea intencional. Si Carraway mintió, la pregunta es, ¿por qué? El nombre del donante original está omitido en la copia de 1938. Se debe hacer un seguimiento. Carta al abogado para solicitar acceso al archivo de Carraway. Lunes, Craythorne frunció el ceño. Se estaba acercando a algo. Jessop, que estaba cerca, asintió. MN4. ¿Qué significa eso? Podría ser un código, un número de muestra. Pero lo interesante es que envió una carta a un abogado. Si se envió el lunes, aún podríamos interceptarla. Escribió una nota rápida al servicio postal. En ese mismo momento, la señorita Marple caminaba con la señora Lestrange, quien había comenzado a seguir los acontecimientos con la avidez de una lectora de novelas por entregas. «Le diré lo que pienso», declaró la viuda del carnicero. «Es ese tal Sims. Es raro. Siempre anda merodeando y odiaba el ruido. Probablemente odiaba los trasteos nocturnos del doctor Ashcroft con tarros. Joyas y quién sabe qué más». La señorita Marple asintió cortésmente. A la gente le disgustan todo tipo de cosas. Eso no siempre los convierte en asesinos. No, pero recuerda lo que te digo. Está ocultando algo. Quizás lo era.
Pero también, sospechaba la señorita Marple, había alguien más, alguien mucho menos obvio, alguien que sabía lo que el doctor Ashcroft había descubierto en el espécimen mal etiquetado de Carraway, alguien que tal vez había proporcionado la semilla en primer lugar. Esa tarde, mientras las nubes se cernían tenuemente sobre Netherdine, la señorita Marple hizo otra visita, esta vez a la botica del pueblo. El señor Paul Trenchard era un hombre pulcro, de manos suaves y modales metódicos. Su tienda olía ligeramente a alcanfor, cera de abejas y violetas. «Señorita Marple», dijo con cariño, «siempre es un placer. ¿Necesita un tónico para dormir?» «Hoy no, señor Trenchard. La verdad es que tenía curiosidad. ¿Le pidió el doctor Ashcroft alguna vez algún material?» Parpadeó. «Pues sí, vino 2 veces. Compró equipo estándar, alcohol para conservación, sobres de pergamino, guantes, nada fuera de lo común. Aunque…» hizo una pausa. Me preguntó si tenía digital. La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Y usted?» «No en su forma pura. Está restringido. Le ofrecí extracto de raíz de dedalera para estudio ornamental, pero se negó, y parecía decepcionada, dudó. No, solo pensativo, como si algo que sospechaba se hubiera confirmado. Eso, reflexionó la señorita Marple mientras caminaba, a casa, era precisamente el patrón que había empezado a ver. El doctor Ashcroft había descubierto una mentira enterrada no solo en papeles o testamentos, sino también en plantas, especímenes mal etiquetados, nombres faltantes y un secreto tan grande que justificaba la muerte. Pero ¿qué fue en espécimen MN4 y quién había querido tanto mantenerlo en secreto que estaba dispuesto a envenenar a una mujer por ello? Cuando la señorita Marple llegó a su puerta, un muchacho de la oficina de correos subió por el sendero. «Una nota para usted, señorita Marple», dijo sin aliento. Ella aceptó el sobre con un gesto de la cabeza. Dentro había un solo trozo, de papel, con la misma tipografía apretada y anónima. Félix no era el único que corría el riesgo de perder la herencia. Fíjate bien. La señorita Marple dobló el periódico lentamente. El caso empezaba a tomar forma. No como un solo acto de violencia, sino como un rompecabezas de herencia, ocultación y conocimiento enredado como hiedra alrededor de huesos viejos. Alguien, quizá más de una persona, la observaba cada paso. Las nubes que amenazaban con extenderse sobre Netherdene finalmente se disiparon a la mañana siguiente, cubriendo la aldea con una llovizna silenciosa y persistente. El aire se tornó terroso y húmedo, y el olor a hojas empapadas se mezcló con el humo de las chimeneas y la lana mojada. Las ventanas se empañaron desde dentro, mientras los aldeanos se encerraban en sí mismos, tanto literal como figurativamente, y las conversaciones adquirieron un tono más ansioso. A pesar de todas las charlas y especulaciones, algo tácito se transmitía entre los residentes, la conciencia de que la muerte de la doctora Sylvia Ashcroft había calado hondo más de lo esperado. Había perturbado algo no solo criminal, sino enterrado. Algo arraigado en el pasado del pueblo y aún venenoso a su manera silenciosa. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras repasaba sus notas. Nombres, fechas, frases, cuidadosamente, escritas con su pulcra caligrafía. Las cartas del herbario habían sido entregadas al inspector Craythorne, pero éste aún no había determinado su significado. El diario aún revelaba solo fragmentos, y en cuanto al catálogo de semillas desaparecido, esa pista seguía tentadoramente fuera de su alcance. Pero la segunda nota anónima había agudizado su atención. Félix no era el único que corría el riesgo de perder la herencia. Fíjate bien,
Hasta ahora la palabra herencia se había limitado exclusivamente al testamento de Ambrose Carraway y las promesas incumplidas que lo acompañaban, pero la herencia podía significar más que propiedades. Podía significar reputación, podía significar un escándalo mantenido a raya por las cortinas cuidadosamente corridas de la memoria del pueblo. Y la señorita Marple siempre había confiado en que la memoria se quebraría bajo el peso del tiempo. El primer enfrentamiento no se produjo por diseño, sino por destino. Mientras esperaba bajo el toldo de la tienda de cortinas de la señora Simpkin para escapar de la lluvia, la señorita Marple se encontró con la señora Weatherby, dueña de la casa donde el doctor Ashcroft había pasado sus últimos días. «Mi querida Jane», dijo la señora Weatherby con un tono apresurado y entrecortado, «¿ya has hablado con la policía? Han estado interrogando a todos, preguntando quién tenía acceso a la casa, quién entraba y salía. Me siento como si me estuvieran juzgando». «Y sin embargo», dijo la señorita Marple, «usted mencionó antes que el doctor Ashcroft recibía cartas con regularidad. ¿Le pareció inusual alguna de ellas?» La señora Weatherby apartó la mirada. «Bueno, había uno, supongo, como una semana antes de su muerte. No lo abrió delante de mí, pero vi el remitente. Oficina del abogado de Londres. Pudo haber sido el borrador del segundo testamento. Quizás parecía nerviosa después. Recuerdo que se derramó tinta por toda la manga. Y después de eso mencionó alguna visita. La señora Weatherby jugueteaba con los botones de su abrigo. No exactamente, pero oí voces que subían de tono esa noche, a través de la pared. Una voz de hombre aguda, no enfadada exactamente, más bien como una advertencia. Eso coincidía con lo que Sims había dicho. Un visitante masculino. Una confrontación. ¿Reconociste la voz? La señora Weatherby dudó. Creía que sí, pero no estaba segura. Había algo familiar. Tal vez uno de los Carraway. ¿Félix? No, no Félix. La señorita Marple esbozó una sonrisa cortés, pero su mente ya estaba acelerada. Si no era Félix, entonces ¿quién? De vuelta en la librería, Horace. Denby se hundía en su propio infierno. Empezaban a circular rumores, que había inventado la carta, que había actuado por celos o miedo, y que tal vez envidiaba la inteligencia de la doctora Ashcroft, o incluso su valentía. Cuando la señorita Marple llegó esa tarde, lo encontró caminando de un lado a otro cerca de la sección de viajes, con las mejillas rojas de frustración. «Les he dado todo», dijo con amargura. «El libro, el sobre, incluso el registro. ¿De dónde lo catalogué? Pero aún me siento sospechoso. La percepción a menudo se aferra a los detalles equivocados», respondió la señorita Marple con suavidad. «¿Ha tenido noticias de la familia Carraway desde que se hizo pública la noticia del segundo testamento?» «Solo una carta del abogado de la familia. Amenazas apenas veladas, en realidad. Insiste en que el testamento es fraudulento y que si distribuía más material sería responsable». «Qué curioso», reflexionó la señorita Marple. «Si estaban tan seguros de que era falso, ¿por qué la advertencia?» Horace hizo una pausa. «Supongo que les preocupa que sea real». Ella asintió levemente, lo que plantea una segunda pregunta. «¿Quién más? ¿Tenía algo que perder?» Horace parpadeó. «¿Crees que hay alguien más aparte de Félix?» La señorita Marple no respondió. Solo esbozó una leve sonrisa que sugería que sus pensamientos ya habían avanzado más allá. Esa tarde, el inspector Craythorne regresó de Londres con noticias. La carta enviada por el doctor Ashcroft a un despacho jurídico había sido interceptada antes de ser entregada. Contenía una solicitud de los documentos legales archivados de Carraway, incluyendo una escritura que nunca se había presentado formalmente, una transferencia de propiedad del invernadero
y sus registros de investigación. Y el destinatario, previsto. Una firma que anteriormente había manejado un caso de malversación de fondos de manera discreta en nombre del patrimonio de Carraway. Todo se conectaba. El doctor Ashcroft había encontrado un testamento, una escritura y un registro financiero, todo lo cual sugería que Ambrose Carraway había cambiado de intenciones en su vejez y que alguien se había esforzado mucho por ocultar esos cambios. Es posible que alguien ya haya matado una vez. Y podría, si lo presionan, matar de nuevo. El segundo enfrentamiento se produjo a la mañana siguiente, esta vez instigado por la señorita Marple. Llegó a la cabaña de Martin Sims con una pequeña cesta de galletas de jengibre y una suave sonrisa. «Señorita, Marple», la saludó Sims con expresión de sorpresa. «No esperaba, pensé que podríamos hablar un poco más sobre el cuaderno que guardaba el doctor Ashcroft», dijo entrando. Sims le sirvió el té con movimientos más rígidos que antes. Algo había cambiado. Ya no estaba simplemente nervioso, estaba a la defensiva. «Creía», dijo la señorita Marple en voz baja, «que alguien había estado robando del herbario de Carraway, vendiendo especímenes ilegalmente. Pensó que el catálogo de semillas podría contener referencias codificadas». Sims apartó la mirada. «Sí, eso me dijo. ¿Y alguna vez mencionó a alguien por su nombre?» Dudó demasiado tiempo. Ella sospechaba de alguien local, dijo finalmente. «¿Fuiste tú?» Giró la cabeza bruscamente hacia ella con los ojos abiertos como platos. «No, Dios no». La admiraba. Era brillante, pero debería haberle dicho antes que alguien vigilaba la cabaña. Mirando, vi a alguien cerca del invernadero. Más de una vez. Un hombre con impermeable, alto. No pude distinguirle la cara. La expresión de la señorita Marple se ensombreció. ¿Y no se lo contó a nadie? Creí que lo imaginaba. Hasta que murió. La señorita Marple se levantó. «A veces, señor Sims, la imaginación es mucho mejor testigo que la memoria, pero solo ayuda cuando confiamos en ella». Esa tarde, el secreto final empezó a aclararse. La señorita Marple visitó nuevamente a la señora March, esta vez con una petición específica. «Lucinda, mencionaste una vez que los especímenes de Carraway estaban referenciados en el archivo de la iglesia». La señora March parpadeó. «Sí, algunos fueron donados a la parroquia, para estudios de medicina. ¿Recuerdas? ¿Un ejemplar numerado MN4? La señora March frunció el ceño y desapareció en una habitación trasera. Regresó con un delgado volumen encuadernado en papel jaspeado. «Aquí, MN4, listado aquí, etiquetado mandrágora nocturna», pero hay un signo de interrogación al lado. La señorita Marple tomó el libro y trazó el nombre. «Esta no es una planta común y corriente. Es poco común. Es ilegal cultivarlo sin licencia. Es alucinógeno, peligroso en malas manos, o las adecuadas», murmuró la señorita Marple. La señora March se acercó. «¿Crees que esto fue lo que encontró el doctor Ashcroft?» «Creo que fue algo mucho peor. Un espécimen oculto a plena vista. Uno que demostraba que Carraway, o alguien relacionado con él, estaba involucrado en botánica ilegal. Y si el doctor Ashcroft lo hubiera publicado, no solo habría destruido la herencia de Félix». La señora March abrió mucho los ojos. «Arruinaría a cualquiera que se beneficiara, a cualquiera que formara parte de ello». La señorita Marple asintió, y ahora sabía exactamente a quién enfrentarse a continuación. La lluvia había cesado al amanecer, dejando tras de sí un silencio brumoso que colgaba como un encaje sobre los tejados de Nether Dene. El rocío se aferraba a los setos, y los charcos reflejaban el cielo gris, otorgando al pueblo una quietud de ensueño.
Pero en medio de esa quietud, la tensión ondulaba, sutil, tácita e inconfundible. Para quienes prestaban atención, y la señorita Marple siempre lo hacía, cada mirada, cada palabra, cada nombre silenciado, ahora tenía peso. La señorita Marple había pasado la madrugada escribiendo una nota, mucho menos misteriosa que las que había recibido, pero no menos precisa. Estaba dirigida al inspector Craythorne y solicitaba una reunión privada en la rectoría, un lugar neutral y, en su opinión, un lugar donde la verdad podría verse obligada a manifestarse. Había empezado a percibir un patrón, no solo en los hechos del caso, sino también en las corrientes emocionales subyacentes, la fricción de secretos guardados durante mucho tiempo y los extraños silencios que se aferraban a ciertos nombres. Necesitaba probar una teoría. A las 10:30, el inspector Craythorne llegó al jardín de la rectoría, donde la señorita Marple estaba bajo los rosales trepadores, con las manos juntas y una expresión tranquila pero ilegible. «Dijiste que era urgente», empezó un tanto bruscamente. La señorita Marple asintió y le ofreció un asiento junto al reloj de sol. Ya habían preparado una bandeja de té, pero ninguno de los dos la tocó. «Inspector», comenzó, ¿ha considerado ya las implicaciones de quién se beneficia? ¿Segundo mejor de la muerte del doctor Ashcroft? Craythorne arqueó una ceja. Nos hemos centrado en Félix Carraway. Sin el testamento impugnado, él conserva el control del patrimonio. Sí, pero si el nuevo testamento se hubiera ejecutado, si el doctor Ashcroft hubiera vivido lo suficiente para presentarlo, Félix habría sido desheredado. Entonces, ¿quién habría ganado más si ni alguno de ellos había vivido para verlo comprobado? Craythorne se inclinó hacia adelante, frunciendo aún más el ceño. «Sugieres una tercera persona, más que una simple sugerencia». La voz de la señorita Marple era suave, pero su mirada firme. «Creo que alguien cercano a Carraway, alguien de la zona, alguien con acceso tanto a las actividades del doctor Ashcroft como a sus registros, intentó destruirla a ella y a la documentación que amenazaba con deshacerlos». «¿Y tienes un nombre?» «Sí», dijo simplemente, «pero me falta una última prueba, algo que los vincule directamente con la etiqueta falsificada del herbario, y para eso creo que debemos volver al invernadero, con cuidado». Craythorne asintió lentamente y se levantó. «Muy bien, nos vemos allí esta tarde, yo conseguiré un agente». Al marcharse, la señorita Marple por fin se sirvió una taza de té. No sonrió. Su labor de punto permaneció intacta. Las piezas estaban encajando. Pero el destino, como suele ocurrir, intervino de la forma más inesperada. Esa misma tarde, antes de la hora señalada, un grito rompió la calma de Nether Dean. Provenía del callejón trasero detrás de la librería de Horace Denby, donde un joven recadero se había topado con algo grotescamente fuera de lugar. La puerta del almacén privado de Denby estaba entreabierta, con el candado completamente roto. Dentro el aire mohoso estaba cargado de olor a papel y tinta, y algo mucho más siniestro. Horace Denby yacía desplomado cerca de un estante caído, con el rostro ceniciento y un ligero tinte azul bajo los labios. Su pulso era débil, apenas presente. Se llamó a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital de Kingminster. La policía, avisada con urgencia, no encontró signos inmediatos de lesiones, pero cerca de su escritorio había una taza de té medio vacía y un sobre familiar. La señorita Marple llegó momentos después llamada por la señora March, que había oído la conmoción y se había puesto pálida de miedo. La señorita Marple entró silenciosamente en el almacén, pasando junto al agente Jessop y Craythorne, que habían regresado a toda prisa. «Creo», dijo mirando la taza,
que todos podemos estar de acuerdo en que esto no fue un colapso natural. Jessop levantó el sobre. La misma máquina de escribir que las demás, pero esta no tiene mensaje, solo una hoja prensada dentro. Belladonna. Una advertencia, murmuró la señorita Marple. O un castigo. Craythorne maldijo, en voz baja. Alguien intentó terminar lo que empezó. La señorita Marple estudió la habitación. Su mirada recorrió rápidamente los estantes, el desorden de los libros de contabilidad dispersos. Entonces, algo le llamó la atención. Una página arrancada, apresuradamente de un cuaderno, yacía escondida detrás del panel suelto de un cajón. Ella lo alcanzó. La letra era de Ashcroft, curva, densa, pero las palabras la dejaron helada. Más que cualquier amenaza, MN4 no es la planta que temía. Peor, no es atropa, es un híbrido, empalmado, inestable, modificado, peligro de exposición grave. ¿Estuvo involucrado Félix? No, no sabría cómo, pero alguien sí, alguien más. ¿Denby? Foynes. La frase terminó a mitad de pensamiento. La señorita Marple levantó la vista con expresión indescifrable. Tenemos que ir al invernadero. Ya. El invernadero seguía igual que antes, silencioso, húmedo, medio en ruinas. Pero ahora parecía menos una reliquia y más una escena de un crimen preservada en el tiempo. La señorita Marple se movía con determinación, escudriñando el suelo, los estantes, las cajas desordenadas de semillas secas y flores prensadas. Se detuvo cerca de la pared del fondo, donde había una pila de catálogos deformados por la humedad. Uno de ellos, encuadernado con cordel rojo, llevaba el sello del Real Registro Botánico. Ella lo abrió. Entre las páginas, tenues marcas de lápiz corrían junto a entradas aparentemente ordinarias. Pero cuando llegó al listado de MN4, se quedó sin aliento. A su lado se había dibujado un pequeño símbolo, apenas visible. No es una notación científica. Es una firma, 2 letras superpuestas, P.T. Craythorne. Se acercó. ¿Qué pasa? Señorita Marple giró el catálogo hacia él. El señor Paul Trenchard, el boticario del pueblo. Craythorne se quedó mirando. Pero él, respetado, tranquilo, exigente, las cualidades perfectas para alguien que trabaja con compuestos químicos. Y lo más importante, tenía acceso. Conocía la investigación de la doctora Ashcroft y la naturaleza de estas plantas. Probablemente fue el proveedor original de la muestra híbrida. Cuando ella empezó a descubrirla, se convirtió en un lastre. El rostro de Craythorne se ensombreció, y Denby se acercó demasiado, sabía demasiado, y ahora alguien ha intentado silenciarlo. Para cuando el inspector y su equipo llegaron a la botica de Trenchard, este ya había desaparecido. Su tienda estaba cerrada y sus aposentos vacíos, pero en el banco de trabajo encontraron un diario abierto, el registro personal de Trenchard, que detallaba envíos de especímenes raros, muchos de ellos ilegales o sin registrar. Algunos contenían referencias a Carraway, a nombres en clave, incluso a sobornos, y en la última página, con una escritura apresurada, tenía razón. El injerto falló, mutó. No puedo dejar que lo encuentren. Ni ella ni nadie. La señorita Marple lo leyó una vez y luego cerró el libro lentamente. No se trataba de herencia, en realidad. Nunca se había tratado solo del testamento. Se trataba de un secreto que podía destruir reputaciones, carreras y vidas. Un secreto nacido de la ambición, camuflado en la botánica y fertilizado por el miedo. Más tarde esa noche, mientras el pueblo se tambaleaba por la noticia de la desaparición de Trenchard, la señorita Marple se sentó una vez más junto al fuego. Afuera, la niebla había regresado, y con ella el silencio de algo que terminaba.
Sostenía las notas anónimas en su regazo, cada una claramente escrita por la misma mano, la de Trenchard, advertencias enviadas demasiado tarde. Arrepentimiento disfrazado de acertijos. Su mirada se desvió hacia el fuego. La verdad, pensó, era como una semilla resistente. Podría permanecer inactivo durante años, pero bajo las condiciones adecuadas siempre crecería. Y alguien, pronto, tendría que responder por lo que se había sembrado. 2 días después de la desaparición de Paul Trenchard, Nether Dene entró en un extraño estado de animación suspendida. Las rutinas diarias se reanudaron. Seguía repartiendo el pan. Las botellas de leche tintineaban contra las puertas y el correo llegaba con la habitual puntualidad. Pero en el fondo, todo había cambiado. Las conversaciones se interrumpían al acercarse pasos. Se les decía a los niños que jugaran más cerca de casa, y en cada sala y salón el nombre de Trenchard se pronunciaba en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta pudiera, de alguna manera, hacerlo regresar de donde quiera que hubiera ido. Solo una persona en el pueblo no parecía visiblemente alterada. La señorita Marple, como siempre, conservaba su apariencia tranquila. Pero quienes la conocían bien, como la señora Spence o Lucinda March, quizá hubieran notado una nueva calma en su actitud, una quietud que sugería un profundo cálculo más que tranquilidad, porque mientras la policía extendía su red y Craythorne escribía telegramas apresurados a los agentes del condado, la señorita Marple había decidido que las respuestas que necesitaba no estaban en los campos, ni en las estaciones de tren, ni en las calles de la ciudad donde Trenchard podía esconderse, sino allí en Nether Dene. Enraizadas en el comportamiento humano, Trenchard razonó, no era un hombre desesperado. No había arremetido presa del pánico. Había actuado con previsión, incluso con elegancia, hasta el momento en que el doctor Ashcroft lo obligó a actuar. Había envenenado con precisión. Dejó notas con cuidado, ocultas a plena vista durante años. Un hombre así no desapareció en el desierto. No, se quedó lo suficientemente cerca para escuchar. Entonces la señorita Marple decidió que le daría algo para escuchar. Esa noche, en el Crown and Compass, la trastienda estaba inusualmente llena, no con juergas ni partidas de cribbage, sino con una reunión tranquila y respetuosa. Por invitación del inspector Craythorne y con el sutil estímulo de la señorita Marple, se había convocado una reunión pública, aparentemente para informar a los ciudadanos sobre el progreso de la investigación. Craythorne se encontraba cerca de la chimenea, con su libreta cerrada, y ofreció información general sobre la cacería. Jessop, de pie, rígido a su lado, asentía en los momentos oportunos. Pero fue la señorita Marple quien atrajo la atención de la sala. Se puso de pie lentamente y juntó las manos frente a ella, su voz tranquila, casi de abuela en su calidez. «Amigos míos», dijo, «espero que me perdonen por hablar con franqueza, pero creo que este pueblo merece la verdad, o que al menos toda la que podamos ofrecer. La muerte del doctor Ashcroft no fue un accidente, ni el resultado de la ira de una sola persona. Fue, creo, la consecuencia final de un secreto arraigado hace mucho tiempo, uno vinculado no al dinero, sino a la ciencia, al riesgo y, trágicamente, al orgullo». Un murmullo recorrió la habitación. La mirada de la señorita Marple no vaciló. Ambrose Carraway no era solo un recluso aficionado a las plantas venenosas. Estaba involucrado en algo mucho más peligroso: experimentos de hibridación, con especies cuyo cultivo era ilegal. No sé si por curiosidad científica o por algo más siniestro, pero lo que sí sé es esto: alguien lo ayudó, alguien que continuó su trabajo, alguien que tenía todas las de perder cuando el doctor Ashcroft se acercó demasiado. Las cabezas se giraron. Comenzaron los susurros.
La policía ahora tiene en su poder un catálogo de semillas codificado, un conjunto de registros de herbario alterados y un libro de registro personal, que implica a una persona con conocimiento, acceso y motivos. Craythorne se aclaró la garganta. Esto sigue siendo parte de una investigación activa, dijo con cautela, pero sí, creemos que el sospechoso es un hombre de la zona, uno que ha huido desde entonces. O quizás, dijo la señorita Marple afilando ligeramente la voz, no huyó muy lejos. Un silencio invadió la habitación. Porque, continuó, un hombre así necesitaría escuchar, para saber si su engaño era cierto, y sospecho que ya ha oído lo que necesitaba. Ella retrocedió y bajó las manos. El silencio que siguió fue denso como la lana. Y sin embargo, en ese silencio, algo cambió. Un crujido cerca de la entrada lateral. Un crujido del suelo justo al otro lado de la puerta abierta que daba al callejón. Craythorne se movió primero, flanqueado por Jessop. La sala se sumió en un silencio absoluto al salir. No encontraron a nadie. Solo un leve olor a humo en el aire y un trozo de papel flotando junto a un desagüe. Craythorne se agachó para recogerlo. La señorita Marple, muy cerca, observaba su rostro mientras leía la única línea escrita con esa letra ya familiar. No lo entiendes. Nunca quise matarla. No me dejó otra opción. Craythorne hizo una mueca. Está cerca. La señorita Marple asintió, lo que significa que es hora de dejar de hablar a él y empezar a hablar con él. Más tarde esa noche, la señorita Marple escribió una nota propia. No se dirigió a nadie y lo dejó prendido en la puerta trasera de la botica con un pequeño trozo de cinta. La nota decía, sé que no era solo orgullo. Temía lo que ella haría. Con la verdad, lo entiendo. Pero hasta la planta más venenosa debe florecer algún día, señor Trenchard. Venga al jardín de la vicaría a las 10, sin policía. Solo respuestas. Luego esperó. Llegaron las 10 con un frío quebradizo en el aire. La señorita Marple estaba sentada en una silla junto al arriate herbáceo del jardín de la rectoría, con una lámpara de aceite que proyectaba una suave luz a su alrededor. Durante 15 minutos, el único sonido era el viento en los setos. Luego, pasos medido, deliberado. Paul Trenchard emergió de las sombras como un fantasma. Su abrigo arrugado, su rostro pálido pero sereno. Parecía más delgado, mayor. «¿No los trajiste?», dijo en voz baja. «Cumplo mi palabra», respondió la señorita Marple. Miró a su alrededor. «¿Por qué aquí?» «Porque la vicaría es un lugar de reflexión, y has estado viviendo en un mundo de negación durante demasiado tiempo». Soltó una risa quebradiza. Iba a destruirlo todo, el trabajo, mi reputación. Intenté razonar con ella. Ella descubrió la verdad. Ella quería publicar, no entendía qué haría. Carraway pudo haberlo iniciado, pero yo lo mantuve vivo. Refiné el híbrido, lo protegí, a costa de la vida de una mujer. Nunca quise. Se interrumpió con la voz quebrada. La señorita Marple no dijo nada. Le di una advertencia. La primera nota, luego la segunda. Pero ella insistió. Cuando involucró al abogado, cuando pidió el archivo sellado de Carraway, supe que se había acabado. Así que le pusiste veneno en el té. Él asintió una vez. Lentamente, la voz de la señorita Marple era suave. ¿Y el señor Denby? Encontró la etiqueta del espécimen. La había relacionado con algo del archivo de la iglesia. Fui a su tienda a robar la página. Me sorprendió. Entré en pánico. Se suponía que el veneno no era letal, solo disuasorio. Belladonna, rara vez acepta órdenes, dijo la señorita Marple con suavidad. Trenchard miró sus manos. No lo hice por dinero, señorita Marple. Fue un legado, algo importante,
algo que nadie más entendía. ¿Y ahora?, preguntó. Levantó la vista. Ahora, creo que ya me he enterrado. No había ningún sonido excepto el viento. Supongo que el inspector estará esperando, dijo, casi sonriendo. La señorita Marple asintió una vez. Trenchard se levantó y, sin decir palabra, caminó hacia la puerta principal, donde Craythorne y Jessop salieron de la oscuridad y lo llevaron en silencio, sin esposas, hacia la noche. La señorita Marple permaneció en el jardín mucho tiempo después de que él se fuera. Algunos misterios, pensó, se resuelven en unos momentos, otros echan raíces mucho antes de florecer, y a veces las semillas más venenosas no las siembran la codicia o la ira, sino el orgullo herido y la ambición frágil. La mañana siguiente llegó a Nether Dene, con una suave neblina y el olor a tierra húmeda que se elevaba desde los setos. Por primera vez en semanas, el pueblo se sentía tranquilo, verdaderamente tranquilo. Ni un ruido de cascos por los caminos empedrados, ni una charla ansiosa bajo el toldo de la oficina de correos, solo la respiración tranquila de un lugar que exhalaba tras un largo y silencioso temor. En la comisaría, Paul Trenchard estaba sentado en una habitación estrecha de paredes encaladas, con las manos cruzadas sobre la mesa. No había negado, ni se había resistido al arresto. De hecho, su única petición fue que se le permitiera a la señorita Marple hablar libremente cuando llegara el momento. «Es la única que me ha escuchado», había dicho, con una voz tan débil y resignada que parecía más propia de la memoria que de un hombre. El inspector Craythorne, que había pasado la mayor parte de la noche leyendo el diario confiscado de Trenchard, contemplaba las páginas con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la repulsión. Las entradas lo relataban todo: los experimentos de cruzamiento con Carraway, el etiquetado falso de especímenes híbridos, la venta discreta de derivados de plantas prohibidas a través de un registro codificado de corresponsales botánicos en el extranjero. Las recompensas económicas habían sido cuantiosas, pero más que codicia, Trenchard ansiaba un legado arraigado no en la fama, sino en la infamia científica. Y luego llegó la doctora Sylvia Ashcroft, ella, con su mente precisa y renombre internacional, había llegado como un bisturí, amenazando con desmantelar años de secretismo. No había necesitado la verdad completa para exponerla, solo los hilos necesarios para desenredar el nudo. La señorita Marple lo sabía, por supuesto, o lo sospechaba. Su confrontación la noche anterior solo había confirmado el patrón que había observado durante semanas. Y ahora había llegado el momento de atar todos esos hilos en un tapiz final para que el pueblo lo viera. Fue idea del vicario reunir a todos en el salón parroquial ese domingo por la noche. Mejor que lo digamos todo de una vez, le había dicho a la señorita Marple con un deje de cansancio. Que sepan toda la verdad, para que no sigan imaginando algo peor. Horace hizo una pausa. La gente ve lo que quiere ver. Ese es el peligro de la paz, Lucinda. Puede hacer que te olvides al anochecer. El salón estaba lleno, no como en fiestas o cenas de cosecha, sino con la discreta densidad de gente que sabía que su mundo había cambiado y necesitaba entender por qué. Los rostros estaban demacrados, los labios apretados. La señora Lestrange estaba sentada con los brazos cruzados. El señor Denby, recién salido del hospital y con aspecto pálido pero alerta, se mantenía cerca de Lucinda March. Incluso Félix Carraway había regresado, más por interés propio que por preocupación, y ahora estaba recostado en la parte de mientras atrás con los brazos cruzados y una ligera mueca en la comisura de la boca delataba sus nervios. El inspector Craythorne se puso de pie primero y relató brevemente el caso.
el envenenamiento del doctor Ashcroft, el intento de asesinato del señor Denby, la falsificación de los registros del invernadero. Pero luego, como se había acordado, se hizo a un lado. La señorita Marple se levantó. No llevaba sombrero, ni guantes, ni alarde. Solo su habitual cardigan gris impecable y un sencillo collar de perlas. Pero cuando habló, la sala quedó en silencio como una catedral. Esta no es una historia sobre la avaricia, empezó, ni tampoco estrictamente sobre asesinatos. Se trata de un legado, del miedo al olvido, o peor aún, a ser recordado por las razones equivocadas. Ella dejó eso reposar por un momento antes de continuar. Ambrose Carraway, a pesar de su brillantez, permitió que su trabajo trascendiera los límites de la ley y la ética. Cultivó plantas peligrosas, algunas prohibidas, y las documentó con cuidado pero de forma deshonesta. No estaba solo en esto. Todas las miradas se dirigieron al fondo de la sala, donde Félix se puso rígido. Pero la mirada de la señorita Marple no se detuvo en él. Tenía un cómplice. Alguien con acceso a la comunidad médica. Alguien con la formación necesaria para estabilizar compuestos, camuflar muestras y modificar los registros. Su voz no subió de tono. No hacía falta. Ese hombre era el señor Paul Trenchard, el boticario de nuestro pueblo. Jadeos, luego silencio. Ayudó al señor Carraway a refinar un híbrido peligroso, denominado MN4, que estaba mal etiquetado y almacenado en el invernadero como belladona común. Pero no era belladona. Era algo mucho más inestable, resultado de la combinación de múltiples toxinas de una forma prohibida en toda Europa. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó una página doblada. Este es el registro que descubrió la doctora Ashcroft. Esto es lo que pretendía publicar. Sospechaba que el espécimen era un fraude, y tenía razón. En cuanto lo confirmó, fue envenenada. El vicario se tapó la boca. La señora Spence parecía a punto de llorar. Pero incluso entonces, continuó la señorita Marple, el señor Trenchard podría haber escapado a la detección si el señor Denby no hubiera llamado la atención, sin querer, sobre los registros del herbario mal etiquetados. Su intento de silenciar al señor Denby fracasó, pero expuso la verdad. Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. No creo que el señor Trenchard fuera malvado, pero era orgulloso, y el orgullo, cuando se mezcla con el miedo, se vuelve algo muy peligroso. No hubo aplausos, ni gritos, solo un largo silencio compartido, como si todo el pueblo hubiera inhalado pero olvidado cómo exhalar. Luego, desde atrás, Félix Carraway se aclaró la garganta. «No sabía nada de esto», dijo en voz alta. «Nada. No tienes por qué mirarme». «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero creo que el testamento de su tío incluía una última cláusula. El invernadero nunca fue suyo para heredar. Se prometió legalmente a una fundación botánica sujeto a su inspección, lo que significa que cualquier beneficio que esperara obtener de él es irrelevante». El rostro de Félix perdió el color. El Nuevo Testamento redactado y entregado al doctor Ashcroft era auténtico, añadió la señorita Marple, y se ha notificado a los legítimos propietarios. Craythorne dio un paso al frente. La finca Carraway será reexaminada por la corona y, de ser necesario, incautada bajo la ley de cultivo ilícito. El señor Trenchard está detenido y ha confesado. No habrá juicio, solo papeleo. Y así, sin más, se acabó. Tras vaciarse el salón y devolver las sillas a sus estantes, la señorita Marple permaneció sentada tranquilamente junto a la chimenea en el salón de la vicaría, con una taza de leche caliente en las manos. La lluvia había regresado suave y persistente, como si quisiera limpiar el pueblo. La señora Spence estaba sentada cerca, tejiendo en su regazo,
aunque sus agujas permanecían quietas. «No puedo creerlo», dijo. «Paul Trenchard, precisamente. Tan silencioso, tan preciso». «Sí», respondió la señorita Marple, «pero la precisión puede ser una máscara, ¿no? Al igual que la tranquilidad». Ella bebió un sorbo. «Hay muchas maneras de esconderse», continuó. «En las sombras, sí, pero también en los hábitos, en las sonrisas, en rutinas tan arraigadas que a nadie se le ocurre cuestionarlas». Lassie, señora Spence se estremeció. «¿Y el pobre doctor Ashcroft? Una mujer de convicciones», dijo la señorita Marple con dulzura. «Descubrió la verdad y pagó el precio. Pero sus notas, su investigación, perdurarán. Y también la advertencia que su muerte nos ha dado». Afuera, el viento hacía girar las páginas de un panfleto olvidado que había quedado en el alféizar de una ventana. Y por dentro, la señorita Marple cerró los ojos por un momento, descansando, en el silencio que se había ganado. Los días que siguieron a las revelaciones finales trajeron consigo una calma contenida, como si el propio Netterdine hubiera entrado con suavidad en el luto, no solo por la doctora Sylvia Ashcroft, cuyo legado ahora se extendería mucho más allá del pueblo, sino por la pérdida de una ilusión que durante tanto tiempo les había brindado consuelo. Durante años los aldeanos habían creído que sus tranquilas rutinas, sus chismes afables y sus bollitos compartidos no se veían afectados por las complejidades más oscuras del mundo. Pero como solía reflexionar la señorita Marple, el mal rara vez llega con un floreo. Viste ropas comunes, sonríe, asiente, mide el jarabe para la tos con cuidado. Paul Trenchard aún no había comparecido ante un juez, pero su confesión era clara y los cargos contra él eran extensos. El inspector Craythorne había revisado la documentación con gran eficacia, remitiendo la mayor parte de las pruebas a la Fiscalía de la Corona. La planta híbrida, designada MN4, se encontraba ahora sellada en una instalación segura de la Real Sociedad Botánica de Londres, donde los expertos la examinaron con horror y asombro. Era una maravilla de cultivo ilícito, científicamente brillante, éticamente fallida e increíblemente peligrosa. El patrimonio de Ambrose Carraway también estaba bajo un nuevo escrutinio. Los abogados del Fondo de Dotación Botánica llegaron a Netterdine la semana siguiente para iniciar la transferencia del invernadero y la documentación relacionada. Félix Carraway, despojado de su herencia y de su prestigio público, abandonó el pueblo sin ceremonias, con su orgullo escondido bajo una maleta hecha a toda prisa. Pocos lamentaron su ausencia. El señor Horace Denby, tras recuperarse paulatinamente de su envenenamiento, regresó a su tienda un jueves por la mañana, un poco más delgado y con un poco más de canas, pero con la misma afición por las estanterías ordenadas y los libros raros. Al principio, los aldeanos pasaban poco a poco, casi siempre con el pretexto de comprobar su salud, pero al final de la semana, la campana sobre la puerta de la tienda sonaba con una regularidad tranquilizadora. Lucinda March llegó con galletas, de limón, y declaró que su misión personal era asegurarse de que él tomara algo alegre con su té. «Todavía no puedo creerlo», murmuró ella, viéndolo recatalogar un estante de primeras ediciones. «Tanto tiempo, y nadie lo sabía». Mirar, la señorita Marple, mientras tanto, volvía a sus rutinas con la misma suave diligencia que hacía eterna su presencia en el pueblo. Salía a pasear a las 9, leía por las tardes y mantenía su cesta de bordado junto a la chimenea, aunque últimamente estaba prácticamente intacta. Pero algo había cambiado, sutilmente en su ritmo. Se detenía más tiempo junto a la puerta del jardín. Sus pensamientos se posaban más en el horizonte que en los rosales. Incluso sus manos, siempre tan metódicas con el té y las cucharillas,
Vacilaban de vez en cuando, como esperando a que algo no dicho la alcanzara. Fue la señora Spence quien lo notó primero. «Has estado más callado», dijo una mañana mientras estaban sentados bajo la pérgola, mientras las últimas rosas de verano empezaban a perder sus pétalos. «Más callado que de costumbre, quiero decir». Reflexivo, la señorita Marple sonrió. «Un poco, quizá. Supongo que es natural. Después de todo». «Sí. Pero en lo que más he estado pensando no es en el crimen, ni siquiera en el motivo». Cruzó las manos. «Es en cómo la gente oculta la verdad sin decir una palabra, cómo llevamos el silencio como una segunda piel». La señora Spence miró su té. «No creo que fuera nuestra intención». «Lo sé», dijo la señorita Marple amablemente, «pero quizá por eso fue tan efectivo». Hubo una larga pausa, interrumpida únicamente por el canto de los pájaros y el leve crujido del banco de madera debajo de ellos. Entonces la señora Spence preguntó, casi en un susurro, «¿Crees que se arrepiente?» «¿Señor Trenchard?» Ella asintió. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron levemente, no con sospecha sino pensando. «Sí, lo hago. No porque lo atraparan, sino porque no logró proteger algo que creía amar. Empezó preservando el conocimiento. Pero el conocimiento, sin compasión, es tan peligroso como el veneno». La señora Spence no dijo nada más, y la señorita Marple no la presionó. En Netherdean rara vez se hablaba con franqueza, a menos que fuera absolutamente necesario. El primer sábado despejado de la temporada se celebró un pequeño homenaje a la doctora Sylvia Ashcroft, al borde del jardín parroquial. Fue sencillo, tal como a ella le habría gustado. Una placa de piedra baja bajo un árbol recién plantado, Crataegus oxyacantha, o espino blanco, originario de Inglaterra, pero que en su día se clasificó en el mismo género que varios parientes tóxicos. Era apropiado, pensó la señorita Marple, que una mujer que había estudiado los venenos tan a fondo fuera recordada por una planta que era a la vez curativa y protectora. La gente se reunió en silencio, colocando flores individuales al pie del árbol. La señorita Marple trajo una ramita de romero, para el recuerdo, y la colocó con cuidado entre los pétalos. Lucinda March leyó un pasaje del diario publicado por el doctor Ashcroft, que había descubierto tras concluir la investigación. Era de una sección titulada «La botánica y los límites de la moralidad». Una planta, al igual que una persona, debe comprenderse plenamente antes de poder juzgarla. No es el veneno de sus hojas lo que la define, sino el propósito para el que se extrae ese veneno. Tras la lectura, los aldeanos se dispersaron. Algunos se quedaron conversando, otros se marcharon en parejas, en voz baja y reverente. La señorita Marple se quedó atrás. Se quedó parada un rato, mirando el viento agitar las hojas del espino y la luz filtrándose a través de ellas como un cristal fracturado. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia casa. La semana siguiente llegó una carta dirigida a la señorita Marple. Llevaba matasellos de un centro de seguridad a las afueras de Londres. La letra me resultaba desconocida. Dentro había una breve nota. «Señorita Marple, no espero perdón, pero estoy agradecido por la verdad. Tuyo, Pablo Trenchard». No había dirección de retorno. Dobló la nota con cuidado y la guardó en una cajita de madera sobre su escritorio. Se unió a un puñado de otros recuerdos, reliquias de casos antiguos, fragmentos de cartas, una cinta del sombrero de una niña desaparecida que había sido devuelta hacía mucho tiempo. Ella se sentó en silencio, escuchando el tic-tac del reloj, de la repisa. Luego retomó su labor de tejido. Las agujas hacían clic suave y firmemente, más por costumbre que por necesidad, pero el movimiento la tranquilizaba, como siempre. Afuera, Netherdean respiró una vez más.
La paz había regresado, pero no la misma. Ahora era más antiguo, más sabio. Su suelo aún guardaba secretos, pero sus setos ya no guardaban silencio. En algún lugar del jardín, un petirrojo cantaba, y tras él, invisible pero vigilante, el Inemosetensina. Espino mecía suavemente con la brisa, con sus espinas afiladas y sus flores suaves.